Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 135, el salmo que tiene que ver con el sacrificio de alabanza de parte del creyente, del Hijo de Dios, a su Señor. Salmo 135, vamos a leerlo para luego meditar en él. Dice así la palabra del Señor: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Señor eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Levit, bendecid a Jehová. Los que teméis al Señor, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Este salmo es un himno de alabanza destinado para los siervos del Señor. Sin embargo, era un salmo que no estaba limitado, no estaba restringido solamente a los sacerdotes o a los levitas de la antigüedad, sino que todo el pueblo estaba invitado a cantar y a recitar este salmo. Era un salmo que justamente se usaba en la adoración, cuando el pueblo de Israel quería adorar al Señor. Lo interesante del Salmo 135 es que toma elementos de otros salmos y hace como una especie de recapitulación, de resumen de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, en el Salmo 113, en el versículo 1, la manera de iniciar ese salmo es muy parecida a la del Salmo 135. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. El Salmo 134 también va a usar un lenguaje similar. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Está hablando de una especie de resumen, de recapitulación de las cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. El Salmo 135 es un salmo que empieza con un aleluya y termina con un aleluya, una expresión de alabanza al Señor. Curiosamente, no conocemos al autor del Salmo 135, pero sí el Salmo nos da a conocer el tema central que trata el salmista. Es la grandeza de Dios,
lo hermoso de nuestro Dios en contraste con lo efímero que son los ídolos. Ese es el tema fundamental del Salmo 135. Y el salmista empieza con una exhortación a la alabanza para todos los hombres. Va a decir el versículo 1, alabad el nombre del Señor. Alabad siervos del Señor, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. La invitación pues que hace el Salmo 135 es no solo a quienes se definen o se les llama siervos del Señor, sino que es una invitación a todo aquel que está en la casa del Señor, como dice el versículo 2, en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Ahora seguramente tú recordarás que en la antigüedad, ¿verdad?, la casa del Señor, el templo, el tabernáculo de la antigüedad era sinónimo de la presencia de Dios. Para el judío entendía que Dios habitaba, estaba presente en el templo o en el tabernáculo de reunión. Los atrios de la casa de Dios era el lugar de adoración a Dios. El judío sabía que ese era el lugar de alabanza para su Dios. Sin embargo, cuando Cristo viene a esta tierra, nos deja una enseñanza diferente, nueva, en torno a este tema, ¿verdad? La palabra del Señor va a decir que Dios no habita en templos hechos por hombres. La palabra del Señor nos va a decir que uno mayor que el templo está aquí. Y esto nos lleva a reflexionar que en nuestros días la presencia de Dios no está circunscrita, no está limitada a las cuatro paredes de un templo. A veces nosotros hemos traído ese concepto a la iglesia y pensamos que Dios está presente en el templo, en las cuatro paredes. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Donde están dos o más reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. ¿Tú lo crees? Es la promesa de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de la presencia de Dios, hacemos mal si es que la limitamos solamente al templo. Cuando una célula se reúne en una casa y hay hermanos que están orando y estudiando la palabra de Dios, allí está la presencia de Dios y eso se constituye en la iglesia. Por lo tanto, la presencia de Dios no se limita al templo, no se limita a las cuatro paredes. Es cierto que para el judío el templo tenía un rol y un papel sumamente importante. Era sinónimo de la presencia de Dios. Y la exhortación del Salmo es a rendirle alabanza a ese Dios que llenaba todo el templo. Una alabanza que no es hecha solamente por lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también por lo que Él ha hecho por los demás. Y una alabanza por el hecho de saber quién es Dios. Y la razón por la cual debemos alabarle, según los primeros versículos del Salmo 135, es una razón doble. En primer lugar, dice que debemos alabar al Señor porque Él es bueno, dice el versículo 3. Alabad al Señor porque Él es bueno. Y la segunda razón dice porque el Señor ha escogido a Jacob para sí. Por lo tanto, cuando abrimos el Salmo 135, encontramos dos razones fundamentales por las cuales tú y yo debemos alabar a Dios. Alabar a Dios porque Él es bueno, en primer lugar, y alabar a Dios porque Él ha hecho una elección con nosotros. Nos ha escogido con un propósito. Ahora, ¿cuántos en esta noche creen que Dios es bueno? Levanten la mano. Dios es bueno. En esencia, Dios es bondadoso. No existe un ser que en esencia sea bondadoso como Dios. No es que Dios haga cosas buenas. No es que Dios tenga bondad. Dios es bondad.
En esencia, el carácter de Dios es hacer el bien de sus criaturas, es hacer el bien a sus hijos. Por lo tanto, cuando pensamos en Dios, tenemos que reconocer que un motivo de alabarle es la bondad del Señor. Y aquí podríamos pasarnos mucho tiempo, ¿verdad?, compartiendo todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, etcétera, etcétera. Pero también alabamos a Dios según el Salmo 135 porque Él nos ha escogido con un propósito. Él te ha elegido con un propósito. Ahora, quizá tú en esta noche no has descubierto todavía el propósito que Dios tiene para tu vida. Y quiere el Señor que al salir de esta reunión tú puedas salir convencido y convencida de saber cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Pero hay una elección que Dios ha hecho. Dios te ha escogido con un propósito. Ahora, cuando el Salmo nos habla de alabar al Señor, si te has dado cuenta, el primer versículo nos presenta un imperativo. Ese imperativo es alabad. Y cuando la palabra de Dios presenta un imperativo, quiere decir que no está dejando una opción al creyente. La alabanza no es una alternativa que tú puedes elegir. Ahora hoy día hemos ido a votar, ¿no es cierto? Y te han dado tu cédula y te han puesto varias alternativas. Tú escoges la que más quieras, la que te guste, con la que simpatices, etcétera. Tú escogiste una. Cuando hablamos de la alabanza, no hay esa alternativa para nosotros. Encontramos en la Biblia el imperativo, el mandato de alabar al Señor. Alabad el nombre del Señor, dice el Salmo 135. No es una opción para el cristiano alabar el nombre de Dios. No es una alternativa que tú tienes dependiendo de tu estado de ánimo, si te levantaste con el pie derecho, si tienes ganas o de alguna situación presente particular que tú puedas estar pasando. Como hoy día te sientes bien, hoy día alabas a Dios. El otro domingo quizá no te sientes tan bien, entonces ya no alabas a Dios. No es así. Así no funciona el mandato de alabar el nombre de Dios. Por eso decimos, es un sacrificio de alabanza el que tenemos que brindar al Señor. Hay un imperativo. Hay un mandato en la Escritura y ese mandato es a alabar el nombre de Dios. Ahora mira, una de las dinámicas del Espíritu Santo que tal vez muchos de nosotros estamos necesitando en nuestra vida tiene que ver con la alabanza. Porque quizá no hemos entendido correctamente lo que significa alabar el nombre del Señor. Cuando vamos a las Escrituras, descubrimos que existe una relación muy cercana entre alabar a Dios y la plenitud del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hay una relación muy estrecha, muy íntima entre lo que significa alabar y adorar a Dios y vivir una vida llena del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo que encontramos es que los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a declarar la grandeza de Dios. Empezaron a alabar el nombre de Dios. Para que haya una alabanza genuina, tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que vivir la plenitud del Espíritu Santo. Y el Salmo nos presenta que la alabanza es nuestra eterna vocación. Si para algo has sido tú creado, querido hermano, es para alabar el nombre de Dios. Ni tú ni yo hemos sido creados para vivir la vida como nosotros nos parece, para hacer dinero, para tener una profesión. Todo eso es válido seguramente. Pero la razón por la cual tú y yo hemos sido creados es para alabar el nombre de Dios. Esa es nuestra eterna vocación, si queremos llamarlo de esa manera. Quizá Dios no te ha llamado para que seas un pastor. Tal vez Dios no te ha llamado para que seas una misionera. Pero si a algo te ha llamado el Señor, es para que alabes su nombre. Y esa alabanza no es una elección, no es una opción, es una decisión que tú y yo tenemos que hacer. Ahora me gustaría que podamos mirar un poquito qué cosa no es alabar a Dios.
Porque a lo mejor tú has venido con algunos conceptos, algunas ideas, y crees que lo que tú haces es alabar a Dios, cuando de pronto no es alabanza al Señor. Y lo primero que quiero sugerir es que alabar a Dios no es necesariamente repetir ciertas frases religiosas, ciertas frases evangélicas, de las cuales estamos acostumbrados a usarlas, que son parte de nuestro lenguaje, que son parte de nuestra vida. A veces hemos caído también en recitar una especie de rosario evangélico, ¿no? Y ciertas palabras o ciertas frases como aleluya, gloria a Dios, amén, ya se han convertido parte de nuestro lenguaje y a veces las usamos incorrectamente y no las usamos como debería de ser. No sé si ustedes han escuchado algunos predicadores que a veces pasan por televisión o por radio, que entre frase y frase sueltan aleluya, sueltan gloria a Dios, sueltan amén. Parece que no saben usar las comas y los puntos, que entre frase y frase sueltan este tipo de palabras pensando que están alabando a Dios. La alabanza correcta desde la perspectiva bíblica no significa repetir ciertas frases religiosas, evangélicas, conocidas. Ayer contaba la historia del pastor que mientras predicaba en su mensaje decía, y aquí hay gente condenada que se va a ir al infierno. Y por ahí una hermanita se levanta y dice, amén. ¿Se dan cuenta? A veces pensamos que estamos haciendo un uso correcto de ciertas palabras que implican alabar a Dios y no es así. O el esposo que llega a su casa, ¿verdad? Y la esposa le pregunta, ¿y qué tal tu día? ¿Cómo te fue, mi amor? Y él le dice, me fue horrible. Y la esposa le dice, gloria a Dios. Discutí con mi jefe, aleluya, dice ella. Hasta me botaron del trabajo, amén. Hay un mal entendimiento de lo que significa alabar a Dios en todo momento y darle gracias a Dios por todas las cosas. No se trata de usar ciertas frases y de repetir ciertas palabras pensando que eso es alabar a Dios. Pero la alabanza tampoco es un estilo, me estoy adelantando, un estilo particular de música. Pensamos que para alabar al Señor hay que hacerlo solamente con un tipo especial, particular de música o con cierto estilo de adoración. Y la verdadera alabanza a Dios no es sinónimo necesariamente de música. Podemos alabar a Dios recitando un poema. Podemos alabar a Dios declarando las bondades del Señor. Y podemos alabar a Dios también cantando, es verdad. Pero no significa que con cierto estilo de música o de adoración, eso es alabar al Señor. Yo me acuerdo cuando hace algunos años, cuando no teníamos proyector de video, ¿verdad? Ni las laptops. ¿Qué usábamos para alabar al Señor? Para cantar, ¿se acuerdan? El retroproyector. Ese aparato grandazo, ¿no? Que pesaba un montón. Poníamos las transparencias. Y me acuerdo que un predicador en algún momento habló del avivamiento por el retroproyector. O sea, ya la alabanza tenía que salir desde el retroproyector, ya no desde los himnarios, como era la antigüedad. Y se empezaba a hablar del avivamiento por el retroproyector. Hermanos, la alabanza a Dios no está circunscrita a un estilo particular de música. Hace algunos años también, recuerdo muy bien cuando llegaba de Guatemala y de Centroamérica toda esta corriente de la alabanza del tabernáculo, la alabanza davídica, y se danzaba, ¿no?, al ritmo de esas canciones, y se pensaba que la adoración a Dios y la alabanza a Dios tenía que ser con ese estilo musical. Nada más lejos de la realidad. Dios no está circunscrito a un estilo particular de música o de adoración. Pero también alabar a Dios no es un tipo
de cristopaganismo o de un sincretismo religioso que a veces tendemos a mezclar, a usar, donde creemos que Dios tiene que responder a nuestra fórmula y hacer lo que nosotros queremos. Lamentablemente, se ha malentendido el verdadero concepto de lo que es la alabanza. Y algunos creen que pueden mezclar ciertas costumbres paganas con otras costumbres cristianas. Y creen que eso es alabar al Señor. Han escuchado ustedes seguramente de la rosa de la bendición, del agua bendita del río Jordán, y trae tus pañuelos que van a ser bendecidos. Eso es sincretismo religioso. Eso es mezclar lo pagano con lo cristiano. Y Dios no sacrifica su soberanía en la alabanza. ¿Has visto lo que dice el Salmo 135 a partir del versículo 15? Hablando de los ídolos, dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, ¿y qué cosa? No hablan. ¿Para qué tienen boca si no hablan? Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Sabes de qué está hablando aquí el salmista? Que hay gente que cree que la alabanza a Dios puede ser hecha a través de ciertos mediadores, que no son otra cosa que esculturas de piedra o de yeso, que, como dice la palabra, tienen boca pero no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Está hablando de esa idolatría y de ese cristopaganismo que se ha metido lamentablemente muchas veces en nuestras culturas. Ayer estaba mirando un ratito la televisión y en uno de estos canales donde pasan documentales muy interesantes, estaba con mi hijo y de pronto en un programa que se llama Milagros Decodificados apareció el relato de una supuesta santa o qué sé yo, llamada la difunta Correa en Argentina. Con cuánto dolor veíamos jóvenes arrastrándose sobre sus espaldas, trayéndole sacrificios a una estatua de yeso que representaba supuestamente la difunta Correa, que había traído beneficios y bendiciones a mucha gente allá en la Argentina. Eso es sincretismo religioso. Eso es mezclar papas con camotes. Eso es una mezcla diabólica. Y no significa eso alabar al Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros en nuestra experiencia quizá todavía arrastramos ciertas costumbres que creemos son buenas y que lo único que están haciendo es quitarle la gloria y la honra al Señor? No, pastor, yo guardo mi estampita en mi Biblia por si acaso. Todavía tengo detrás de la puerta de mi casa algo para que me proteja. Ese sincretismo religioso no agrada a Dios. Y eso no se llama alabar el nombre de Dios. Se ha confundido lo que significa la verdadera alabanza a Dios. Hermano, en la alabanza, Dios nunca sacrifica su soberanía. Él es soberano, Él es eterno, Él es un Dios celoso. Por lo tanto, si hasta aquí tú has pensado que esto es alabar al Señor, bueno, en esta noche estás descubriendo que eso no significa alabar desde la perspectiva bíblica. ¿Qué cosa es alabar entonces? ¿Cómo definimos la alabanza al Señor? Bueno, ahí tienes una definición muy bonita de lo que es alabar a Dios. Alabar a Dios es recitar pública y privadamente
los atributos y las acciones de un Dios invisible, soberano y eterno. Eso es alabar al Señor. No tiene que ver nada con frases, no tiene que ver nada con música, no tiene que ver nada con ídolos. Es la declaración que tú y yo hacemos de las acciones de Dios, de los atributos de ese Dios, que es un Dios invisible, soberano y eterno. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque a veces creemos que Dios tiene que ser representado de alguna manera física para poder alabarle. Y si tú has notado bien esta definición, estamos hablando de un Dios que es invisible, que es eterno y que es soberano. Eso es alabar al Señor. Y recitar los atributos de Dios puede ser a través de la música, a través de la poesía, a través de la predicación, a través del consejo, a través de la oración. Alabamos el nombre de Dios. Recitar los atributos del Señor. Ahora, ¿por qué Dios quiere que le alabemos? Y te voy a dar 4 razones por las cuales Dios quiere que tú y yo le alabemos. En primer lugar, debemos alabar a Dios porque Él así lo declara. Dios lo declara. Y vamos a mirar algunos versículos, por ejemplo, en el Salmo 65, en el versículo 1, el salmista va a decir: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la alabanza, oh Dios. Dios mismo así lo declara. Hay muchos mandamientos en la Escritura que nos llevan a alabar a Dios. De hecho, ¿sabías que hay más mandamientos a alabar a Dios que mandamientos a orar? ¿Sabías eso? Cuando tú vas a la Biblia descubres que hay muchos más mandamientos para alabar el nombre del Señor que mandamientos a orar. Y siempre que encontramos repeticiones en la Biblia es porque Dios quiere que nosotros prestemos atención a algo que Él está señalando de manera constante y permanente. Cuando Dios nos dice que le alabemos, esto me dice que la alabanza no es una actitud o una emoción que viene sobre mí de manera incontrolable. Algunos piensan que alabar el nombre del Señor es dar vueltas en el aire, ¿no es cierto?, saltar de su asiento, correr por todo el templo. Eso no necesariamente es la alabanza, hermano. La alabanza no tiene que ver con una emoción que tú no puedas controlar. La alabanza es más bien una acción que va a requerir de parte tuya y de parte mía un compromiso a Dios. Es un asunto de elección, no es un asunto de emoción. Porque nuestras emociones son como las ondas del mar. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día estamos deprimidos, un día estamos alegres, y yo no puedo alabar a Dios dependiendo de mi emoción ni de mi estado de ánimo. Dios así lo ha declarado. Él quiere que tú y yo le alabemos, pero esa alabanza tiene que partir de una elección que implica siempre un compromiso. Frecuentemente se dice que debemos estar en una actitud de alabanza, y eso es cierto en un sentido, pero debemos recordar que esa actitud empieza con una elección. Tú eliges o no alabar el nombre de Dios. Tú decides conscientemente alabar o no alabar el nombre de Dios. Cuando Hebreos habla del fruto de los labios, está hablando de esa acción que debe llevar a tomar una decisión. Ahora es interesante cuando uno hace un estudio de las palabras del Antiguo Testamento en el idioma hebreo. Hay muchas palabras que hablan de lo que significa alabar el nombre del Señor. Pero todas esas palabras, escucha bien, implican una acción. Por ejemplo, la palabra halal. La palabra halal, que se traduce como alabanza, implica alabar a Dios con celebración, con danza
y con acciones clamorosas. Interesante. La palabra yadat significa alabar a Dios con las manos. Y no voy a entrar en mucho detalle porque ya algunos pastores han predicado sobre esto y nos han enseñado todo lo que implica alabar al Señor. Pero hay otras palabras que nos hablan que la alabanza tiene que ser hecha con alta voz, con cánticos, con instrumentos, con el espíritu. Alabar a Dios de rodillas, alabar a Dios inclinándonos. Todas estas palabras implican una acción y una elección consciente del individuo que decide alabar a su Dios. Por lo tanto, la alabanza no depende de tu emoción. Dios ha declarado que le alabemos y busca de cada uno de nosotros un compromiso, una decisión de alabar el nombre del Señor. Cuando David dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿sabes lo que está haciendo David? David se está dando instrucciones de cómo tiene que alabar a Dios. Está dándose instrucciones del plan que debe tener para alabar el nombre del Señor. No está dependiendo de la espontaneidad. No está dependiendo de un arranque emocional. Está planificando su vida de alabanza al Señor. Hay gente que piensa que la alabanza debe ser espontánea. ¿No? Debe ser espontánea. Pero es interesante porque en el área espiritual descubrimos que la espontaneidad siempre está seguida de la práctica y de la disciplina. ¿Te has puesto a pensar quiénes son aquellos que pueden orar espontáneamente? Son aquellos que han hecho de la oración una práctica en su vida. Son aquellos que están disciplinados en la oración. ¿Quiénes son aquellos que pueden alabar el nombre del Señor espontáneamente? Los que han hecho de la alabanza una disciplina en su vida. No es el que siente hacerlo. Escúchame bien. No es que tú alabas a Dios porque hoy sientes hacerlo. No. La alabanza no es una emoción necesariamente. Es cierto que a veces va acompañada de una emoción, pero el primer paso es una decisión, la decisión de alabar a Dios. A veces estamos cantando al Señor y de pronto lágrimas corren por nuestros ojos, ¿verdad? Nuestro corazón se emociona. ¿Cómo no se va a emocionar al cantar cuán grande es Él? ¿Cómo no se va a emocionar nuestro corazón al declarar, Señor, grande es tu fidelidad? Claro que sí. Pero el punto de partida no es la emoción. El Señor ha declarado que le alabemos y eso implica una decisión. Así que si nosotros omitimos la alabanza de nuestras vidas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezar a sufrir desgaste espiritual. Si tú decides no alabar a Dios, tú te vas a desgastar espiritualmente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Y la alabanza es algo bueno que tenemos que poner en práctica. No dependas de tu emoción para alabar al Señor. Toma la decisión hoy de vivir una vida de alabanza para Dios. En segundo lugar, alabamos a Dios porque Él lo merece. Y aquí pasaríamos toda la noche hablando y viendo versículos, ¿verdad?, que nos muestran por qué Dios merece que le alabemos. Basta leer Salmo 48, versículo 1, que dice, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. La palabra de Dios dice que el único digno de ser alabado es nuestro Señor. Él merece nuestra adoración. No es que Dios va a ser más Dios porque tú y yo le alabemos. No es que Dios va a dejar de ser menos Dios porque tú y yo no le alabemos. Nuestra alabanza no altera la esencia de Dios, para nada. Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Pero Él merece esa adoración. Una alabanza y una adoración correcta, bíblicamente correcta.
no aquella alabanza que busca intermediarios, no aquella alabanza irresponsable que hace un mal uso de las palabras o de ciertas frases. Dios quiere una alabanza genuina, porque Él es digno de ser alabado. ¿Dices amén a esto? En tercer lugar, porque Él se goza en la alabanza de sus hijos. Si algo se goza a Dios, es en que tú y yo le alabemos. Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Cuando hablamos del sacrificio de alabanza, tendemos a pensar que Dios se goza en la obediencia en vez del sacrificio. Y es cierto, Dios se goza más en la obediencia. Mira lo que dice el Salmo 69, en los versículos 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, dice el salmista David. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios se goza en la alabanza, que parte de un corazón obediente más allá de los sacrificios que pueda traer. David dice, mi alabanza va a agradar a Dios más que mi sacrificio. Y cuando vemos este pasaje concluimos que la alabanza es obediencia y que Dios se goza cuando le damos esa alabanza y esa adoración con un corazón obediente. Cuando vamos al libro de Crónicas, descubrimos que David separa 4,000 hombres para una tarea específica. ¿Sabes cuál es esa tarea? Alabar el nombre de Dios. 4,000 hombres. David los pone aparte solamente para que alaben el nombre del Señor. El Señor se goza en la alabanza de su pueblo. Y esto me lleva a pensar que a veces hemos enfocado nuestro ministerio, hemos enfocado nuestro servicio al Señor en el nombre del Señor. O a veces decimos, yo hago esto para el Señor. Y hemos fallado en nuestro ministerio al Señor, que es distinto. El Señor se goza en la alabanza y Dios quiere que tú ministres el corazón de Dios. ¿Te acuerdas esa experiencia de Hechos? Cuando Pablo y Bernabé fueron llamados por el Espíritu Santo para un ministerio transcultural, para la obra misionera. ¿Qué dice el libro de Hechos? Que la iglesia primitiva estaba en ese momento ministrando al Señor. No dice que estaba ministrando para el Señor o con el Señor. Estaban ministrando al Señor. Y ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo entonces, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo preparado para ellos. Hay una diferencia entre ministrar para el Señor o ministrar con el Señor o servir que ministrar al Señor. Yo anoche contaba que cuando mis hijos estaban pequeñitos y yo salía de viaje bastante por el ministerio, a veces salía una semana, 15 días, una vez salí un mes fuera a una conferencia, a un entrenamiento en realidad, y recuerdo que cuando yo regresaba, lo que quería era que mis hijos pequeñitos viniesen corriendo donde mí, me abrazaran, me llenaran de besos, viniesen corriendo y se colgaran de mi cuello y me dijeran, papito, te hemos extrañado, te amamos. Claro, y después venía la pregunta, ¿y qué nos has traído, no? Pero yo recuerdo que esos besos, esos abrazos, era el ministerio de mis hijos para conmigo. Ellos me estaban ministrando a mi corazón. Me llenaban de bendición el saber que ellos estaban bendiciendo mi vida con sus besos y con sus abrazos. De la misma manera, tú y yo tenemos la capacidad
de bendecir el corazón de nuestro Padre Celestial cuando ministramos al Señor por medio de la alabanza. ¿Sabías eso? Dios, como un Padre amoroso, está esperando que tú y yo expresemos con la alabanza cuánto le amamos. Cuando uno llega a una casa, rápidamente descubre cuál es el gusto que tiene la familia o el gusto que tiene la esposa, ¿no? Si tú llegas a una casa y ves que hay flores, hay plantas en la casa, inmediatamente tú te das cuenta que a esa ama de casa le gustan las flores, que adorna su casa con flores y plantas. Bueno, cuando tú vas a la Escritura, descubres que Dios adorna su casa con la alabanza y quiere que tú y yo le alabemos. Él adorna su casa con la alabanza, con la adoración de sus hijos. Una alabanza que no solo es vocal, que no solamente es con alta voz, sino una alabanza que sobre todo brota de un corazón obediente. No deberíamos de preocuparnos tanto qué es lo que a mí me gusta tener en el culto de adoración. A veces hermanos dicen, pastor, el culto estuvo más o menos. Una canción que no salió muy bien. O no me gustó esa canción porque no la conocía. Hermano, el culto no es para ti ni para mí. El culto es para el Señor. El culto es para ministrar el corazón de Dios. Por lo tanto, mal hacemos en decir o no decir el culto no me gustó. Si no te gustó a ti no importa, lo importante es que le guste a Dios. ¿Estamos? Estamos para ministrar el corazón de Dios. Todos nosotros o la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo donde se nos ha enseñado a guardar silencio en el templo, ¿verdad? El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, dice Habacuc. Y hemos aprendido a guardar silencio. Sin embargo, es interesante notar que cuando Dios está contento con su pueblo, con sus hijos, les manda que le alaben y no que se queden en silencio. Les manda que expresen con sus labios y su corazón la alabanza al Señor. Más bien, cuando Dios va a juzgar a su pueblo, les pide que guarden silencio. Tenemos que aprender que Dios quiere que sea alabado correctamente y que allí su presencia se va a manifestar. Yo no quiero alabar a un Dios que es meramente una declaración teológica. No me interesa. Yo quiero alabar al Dios de la Biblia que se preocupa por mí, que está pendiente de mí, que es bondadoso, como dice el Salmo 135, y que me ha elegido para vivir un propósito particular. Y finalmente, debemos alabar a Dios porque cuando alabamos al Señor, Él trae libertad espiritual. Él trae libertad espiritual, trae liberación en medio de la alabanza. Y a través de toda la Escritura hay un patrón, hay una norma de liberación a consecuencia de la alabanza. Parecería que la alabanza libera el poder de Dios, trae bendición, trae liberación, trae la presencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban encarcelados y empezaron a alabar? ¿Qué pasó? Dice la Escritura que el lugar donde ellos estaban tembló. El poder de Dios se desató. Y una de las formas, escúchame bien hermano, una de las formas como Satanás va a atacar a los creyentes es a través de la depresión. Cuando tú te deprimes y te empiezas a enfocar en ti mismo, ¿sabes qué pasa? Ya no estás mirando a Dios, estás mirándote a ti. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú y yo saquemos la vista de nuestro Dios para poder mirarnos a nosotros mismos, ver nuestros problemas, ver nuestros dramas, ver lo mal que nos sentimos, nadie me quiere. Y por consecuencia, te olvides de alabar a Dios. Cuando empezamos a alabar a Dios, te aseguro
que aunque estés deprimido, eso se va. ¿No te ha pasado? ¿No lo has experimentado? Que a veces has llegado a la iglesia cargado por un problema, preocupado. Quizás has venido trayendo a cuestas tus propios pecados y te sientes mal porque le has fallado a Dios. Y de pronto empiezas a alabar el nombre del Señor y todo eso se va. ¿Qué es lo que se produce? Liberación, libertad, que trae el Espíritu Santo a la vida del creyente cuando el creyente deja de mirarse a sí mismo y empieza a mirar al Señor. Así que si tú te sientes mal, tienes cierto grado de autocompasión, te sientes deprimido, nadie te quiere, cuidado, te estás enfocando mucho en ti mismo. Y la verdad que yo te digo que cuando yo me empiezo a mirar a mí mismo, me desanimo rapidito de quién soy. Yo no quiero concentrarme mucho en quién soy. Prefiero mirar al Señor. Cuando miro al Señor, entonces todo cambia en la vida. Todo se transforma. Cuidado con esa autocompasión que no te va a llevar nunca a alabar a Dios, sino que va a ser sencillamente que te empieces a mirar tus tragedias, tus pecados y tus dramas, en vez de poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero también en la alabanza hay liberación del pecado. ¿Te acuerdas cuando Isaías, no tenemos tiempo para ver ya, hemos hablado mucho, pero ¿te acuerdas cuando Isaías empieza a escuchar a los querubines a declarar santo, santo, santo? Inmediatamente él es consciente de su pecado. En medio de la alabanza vas a ser consciente de tu pecado y eso te va a llevar a arrepentirte y a cambiar de actitud. A través de la alabanza también Dios nos trae victorias sobre el enemigo de nuestras almas. Pasaríamos mucho rato aquí compartiendo la cantidad de veces en que hemos estado ministrando a una persona con problemas espirituales. Y solamente alabando el nombre del Señor, el diablo sale corriendo. Porque si hay algo que no resiste el enemigo de nuestras almas, es la alabanza al Señor. Y a veces la alabanza debe tomar buen tiempo. A veces la alabanza debe tomar 45 minutos, 1 hora, quizá más. Pero finalmente Dios trae liberación en medio de la alabanza. Y Dios trae sanidad en medio de la alabanza. También lo hemos visto en nuestra propia experiencia pastoral. Hombres y mujeres que son sanados por Dios cuando empiezan en medio de su enfermedad y en medio de su dolor a alabar el nombre del Señor. Quiero preguntarte en esta noche, ¿estás tomando seriamente la alabanza a Dios? Quiero preguntarte si estás trayendo al Señor como un sacrificio de alabanza tu propia vida. ¿O te has acostumbrado a una rutina de iglesia y no has entendido aún lo que significa verdaderamente alabar al Señor? Cuando tomamos seriamente la alabanza a Dios, así como tomamos seriamente la evangelización, las misiones, la oración, la mayordomía, etcétera, Dios empieza a manifestarse, Cristo empieza a manifestarse, la iglesia del Señor empieza a crecer y el poder del Espíritu Santo se desata. Gente es salvada, gente es sanada, gente es liberada, gente es redimida por la alabanza a Dios. En el cuerpo pastoral hemos tomado la decisión para el próximo año de tener dentro de nuestro programa de iglesia 4 noches de alabanza en el año. Solamente de alabanza. Para venir a alabar a Dios, para venir a cantarle, para recitar, dar un poema, expresarlo con la danza. Noches de alabanza. Porque creemos que la alabanza, en medio de la alabanza, Dios se glorifica y Dios transforma corazones. La recuperación del espíritu de alabanza es imprescindible y es necesario para un crecimiento maduro, eficaz y espiritual de cada uno de nosotros. Si no estás creciendo espiritualmente, pregúntate, tal vez es porque no has entendido lo que es alabar el nombre del Señor.
Vamos a orar.